Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad y en este bloque vamos a recibir a investigadoras locales que han hecho un trabajo fantástico. Realmente nos acompaña Fede también. Fede, muchas gracias por esta No, gracias a visita, ¿eh? ustedes por invitarnos. Porque con mucho éxito, Steffi y Rosy, se ha realizado el paseo histórico y cultural ya en dos oportunidades. Primero para el aniversario de la ciudad de Ramírez y recientemente orientado a los chicos de Escuela Alborada. Y como sabemos que esta actividad va a continuar, es muy interesante poder compartirla con los vecinos de Ramírez. ¿Qué les pareció la experiencia, Rosy? La Bien, primera, sobre todo la de sí, marzo, que fue el debut sí, para sí, sí, ustedes. sí. ¿Cómo fue? Bien, fantástica. Por ahí es difícil sintetizar, ¿no? En una Sí, palabra o una idea lo que fue para nosotros, pero cuando se empezó el proyecto, obviamente que había un montón de desafíos para pensar por dónde ir, cómo organizar. Y ese fin de semana que la propuesta era hacer en el mismo día dos recorridos, tuvimos realmente una presencia de personas interesadas, de personas que por ahí no solamente venían a escucharnos, sino también lo interesante de estos recorridos es lo que se genera, ¿no? ujú. El recuerdo o los datos que por ahí vamos construyendo entre todos los que somos parte de ese recorrido. Claro, porque los pasajeros, digamos, quienes acompañan en este recorrido, aportan datos también. Totalmente. Sí, 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 sí. Si bien nosotras con Estefanía hablamos un montón Sí. y nos preparamos para hacer esta presentación y la pensamos, ¿sí? O sea, en ese recorrido que tenga un sentido realmente histórico y cultural. Sí, sí, la gente en algunos casos nos deteníamos, bajábamos, en otros simplemente íbamos compartiendo el relato, pero la gente obviamente con sus propias historias familiares van haciendo un nexo, ¿sí? De la historia y la cultura ramirense. Ujú. Así que como propuesta inicial realmente cumplió todas nuestras expectativas y más, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Fede, ¿qué te pareció? La primera estuve presente en el primer trayecto Sí. y la verdad que es algo a destacar porque mucha gente de la que fue se sorprendía del trabajo que se había hecho y como dijo Rosy, mucha gente iba ya con una duda previa, Ujú. ¿viste? Entonces eso por ahí es un llamador porque puede desencadenar en por ahí información que por ahí no está a la vista, pero que se pueda tomar como para futuras investigaciones o para futuros recorridos, ¿viste? Para Ujú. sumar más puntos al Claro. recorrido. Y este es el resultado de un enorme trabajo previo, Steffi. Así es. Resulta difícil seguramente investigar cuando no hay demasiada documentación. Así es, como te habíamos contado, le habíamos contado a la gente en la visita anterior, había información que ya fuimos obteniendo en lo que fue en la producción del documental del frigorífico Vicental. Ahora tendríamos que darle a toda esa información otro sentido, otra orientación y como decía Rosy, por ahí fue ver qué lugares se podían destacar de la ciudad para recorrer, para conocer su historia. O sea, son lugares que todos los habitantes de Ramírez en algún momento de nuestra vida hemos pasado por la vereda Ujú. y ahora era conocer la historia y como decía ella, lo valioso fue que la gente también aportó datos, anécdotas y lo otro que también nos fue muy llamativo o nos gustó mucho, esto de que las personas que asistieron a estos paseos eran de diferentes edades. Había desde niños, jóvenes, adolescentes, gente adulta interesada en la historia y la cultura de Ramírez. Ujú. ¿Y cuáles son vuestras fuentes, Rosy? Bien. Porque Sí. recuperando la historia del frigorífico, ustedes consultaron a muchas personas que de alguna manera están vinculadas con el Sí. frigorífico. O son familiares o incluso trabajaron en algún momento en Vicental, Sí, ¿no? En este caso, ¿cómo justamente. fue? En realidad, por ahí hay parte de este proceso de investigación que fue en el contexto del frigorífico, que para nosotros es importante recabar información partiendo de lugares precisos acá de la ciudad y aprovechamos en ese momento, pero también después seguimos, ¿sí? Un proceso de búsqueda de información, ya sea fotografías, documentos. El periódico, ¿sí? De Ramírez también fue importante Ujú. para poder justamente ir buscando estos datos que eran, digamos, sustanciales para poder reconstruir. Qué interesante, claro, porque el semanario Pregón Sí, es un libro de historia totalmente. prácticamente, Sí, ¿no? sí, sí, tenemos la suerte de
tener todavía una parte digitalizada Sí. y en formato papel, ¿no? Sí. Que está también en la municipalidad y poder contar con esa información. Pero bueno, recorridos en la biblioteca, de acá de la ciudad, recorrido en el archivo provincial también. Por allí hay una escasez en la ciudad, obviamente de fuentes, pero bueno, pequeños datos, ¿sí?, que íbamos encontrando a lo largo de este camino para poder reconstruir la historia. Fuentes como obviamente la primaria por ahí que ya se ha constituido en lo primero que uno accede, que es el libro de Chor, ¿sí?, que es el que quizás constituye una herramienta importante porque tiene datos, si bien por allí no están documentados las fuentes, pero es el puntapié inicial para después profundizar. Y en la actualidad también, por ejemplo, en el recorrido, el segundo lugar al que accedemos es la Escuela 13, donde por ahí, en ese sentido, fue primordial el texto de Carmen Sosa, que fue parte del primer recorrido. ¿Sí? Fue alguien que se incorporó para que ella esté presente en ese contexto y realmente una predisposición impresionante. Y lo que ella presenta ahí en la escuela fue muy rico, ¿no? El relato en primera persona de haber sido docente, pero también el haber investigado, ¿sí? Ella fue, por ejemplo, una de las investigadoras que podemos decir que recurrir a su obra, ¿sí?, es encontrarlo con datos certeros de los orígenes de lo que fue la Escuela 13, la primera escuela fiscal, como se denominaba en ese momento, ¿no? Claro. Vamos a repasar qué instituciones visitaron, Steffi. Muy bien, primero, el primer lugar al que fuimos fue lo que se considera la primera casa de General Ramírez, Claro. la casa de la familia Ferreira. Sí, en calle Ituzaingó. Y Colón, exactamente. Después pasamos por lo que es la avenida Presidente Perón y vamos nombrando algunos lugares ahí que están en su alrededor, pero la segunda parada y donde bajamos, como dice Rosy que nos estaba esperando Carmen, fue en la escuela número 13. Luego también hacemos otro recorrido por la avenida San Martín, pasamos por frente de la municipalidad y la próxima parada fue la ex sinagoga, que por ahí no es un lugar que toda la gente conozca su significado, su historia o qué es lo que funcionó en ese edificio que todos conocemos como la veterinaria de la ganadera, digamos. Claro. Luego bajamos por calle Libertad, pasamos por lo que es el hospital también como una institución presente en la ciudad y finalmente nos acercamos a lo que es el frigorífico Vicental con toda su historia. Y también, obviamente, el otro punto es el ferrocarril, la estación del ferrocarril con su significación en lo que es la inmigración y la llegada de los pobladores. Y finalizamos con un video a modo de cierre, sintetizando un poco o dando otros datos de la historia de Ramírez. Claro. La Que, visita, perdón, para eso sí. usamos la biblioteca, ¿sí? Donde también, que por ahí reconocer un espacio que, digamos, accedemos, ¿no?, constantemente y poder allí compartir el cierre, ¿no? Que para nosotros también fue importante que otra institución pueda incorporarse a este recorrido, ¿no? Totalmente. No, te iba a decir que la visita al ferrocarril es muy significativo también, porque justamente en el libro de Chor que vos haces referencia, dice que la ciudad de Ramírez nació a la vera del ferrocarril central Sí. entrerriano. Sí, es como que tenemos... Y muchos pueblos Sí, nacieron a la vera sí, del ferrocarril sí. en realidad, no En solamente realidad, Ramírez, ¿no? Es discutible el origen, Claro. porque si uno habla de la casa más antigua que está ubicada en lo que hoy sería barrio, conocido como Barrio Tanque, era el lugar de el paso de la diligencia, de la posta, Claro. y esa era la otra punta de lo que es la Sí, ciudad, ¿no? sí. Entonces como que hay dos inicios, ¿sí? Que Sí. tienen que ver justamente con el sistema de comunicación de la provincia, una posta y el ferrocarril, ¿no? Sí. Que dan vida a distintas épocas de la historia. Sí, Pero sí, sí. totalmente, creo que la llegada del ferrocarril como punto de llegada a los inmigrantes es súper importante para lo que es el crecimiento de la ciudad. Así que sí. Y en esta primer vivienda, ¿qué referencia? Ustedes hablaron con Nico Posati. Nico vive ahí, ¿no? Sí. Es su casa Sí. actualmente. Descendiente. Es descendiente justamente del primer habitante. Sí. Sí, nos hizo un relato, justamente, ya fue muy accesible en ese sentido de poder conocer un poco la historia familiar, ¿no? Aquellas anécdotas que hay en el contexto familiar con sus antepasados Sí. y poder compartir, porque también para nosotros en ese caso, fíjate que es parte de las fuentes, ¿sí? Entrar en contacto
con estas personas que fueron parte de estas familias, Claro. descendientes, o personas mayores que muchas veces también nos hacen un relato de su propia historia, se integra a este recorrido. La fotografía, por ejemplo, otro elemento importante, que hay muy poco en Ramírez, seguimos nosotros por ahí invitando a la gente que quiera aportar información a través de fotografías familiares, que tengan por ahí guardada en algún cajón, Sí. como algo que no les interesa, pero que para nosotros es importante porque en realidad hay muy poco también. Sí, sí, sí. Fede, lo que quieras aportar. Yo hablo con las No, chicas justo, porque sé no, que no hay ellas problema, trabajaron no. Ellas mucho son en la las investigación. protagonistas porque Claro. la verdad que el mérito es propiamente de ellas. Nosotros acompañamos y tratamos siempre de complementar. Sí. Por ahí comentando lo que ella decía de la primer casa, la casa más antigua, por así decirlo. ¿Se también- conserva original en la Eso fachada? justo iba a comentar, se conserva, ellas lo comentan en el Sí. recorrido, que se conservan parte de las aberturas. Por ejemplo, se puede ver una ventana que tiene el mismo modelo, o sea, es la original de esa época. Claro. Y la verdad que está bueno porque se puede apreciar cómo va avanzando Sí. la época, porque son distintos los modelos, son modelos que ya no... No existen. Sí, Claro. sí, 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 sí. La Bien, verdad que... bien, bien. Siempre pienso cuando uno tiene la posibilidad de pasear y de conocer otros lugares, cuántos saben de la historia y nosotros allí escuchamos con un entusiasmo y con un deseo de aprender. Esa es la deuda que tenemos todavía nosotros, porque nosotros siendo ramirenses conocemos tan poco de nuestra propia historia, Rosy. ¿Lo sentís así también? Sí, Uno llega a pensar incluso cuando va a Córdoba a otros lugares que están inventando, porque saben tanto del lugar donde viven y nosotros no sabemos mucho de nuestra propia historia. sí, creo que esta práctica de pronto de recuperar a través de estos recorridos la historia, nosotros hablamos de la historia y la cultura ramirense, ¿no? Porque es todo aquello que se va mezclando en el presente, que Totalmente. es nuestra propia identidad, pero que tiene que ver con orígenes del siglo XIX. Totalmente. Y la intención es justamente con estos recorridos que por ahí pueden ser pequeños, porque tuvimos que elegir 5 lugares para que no se Claro. hagan tan extenso, pero hay una proyección de algún momento de ir cambiando, generando otros recorridos, pero sí es importante. Y en relación a eso, fíjate que, como decías hoy de la Escuela Alborada, que ellos pidieron, ¿sí?, incorporar para el trabajo que estaba haciendo una de las chicas que estaba dando clases, de trabajando justamente con las características económicas y culturales de Ramírez, trabajando en el aula, poder hacer este recorrido con los estudiantes. Que también fue otro tipo de experiencia, hablar desde otro lugar. Exacto. que ellos Adaptaron también al totalmente, público el recorrido histórico. Totalmente, que se sorprendan de pronto de lugares que conocen, pero le poníamos nombres. ¿m? Y también poder invitar, porque desde Cultura se invitó a las escuelas primarias, porque los contenidos son parte de la escuela primaria, el contenido, digamos, en la ciudad, ¿no? La historia, las características de la ciudad. Y poder ofrecer también una propuesta de este mismo recorrido, pero adaptado para chicos de escuela primaria. Bien, Así que bueno, también es una idea. bien. Y también queremos hacer extensivo la invitación, ¿sí? Un poquito... No, por favor. Fui yo, estornudé, señora, no se asuste. Ajá, ¿y? Poder pensar para el mes de junio, ¿sí?, en un próximo recorrido para las personas de todas las edades Qué que bueno. quieran inscribirse. ¿Y dónde se inscriben las personas Sí. interesadas? La otra oportunidad fue a través de un link de la municipalidad, Claro. o comunicarse directamente con los chicos de De cultura. cultura, claro. Y la idea es trabajarlo esto para la segunda quincena de junio. Bien. Nosotros ahora lo estamos como comentando para que comience, digamos, un poquito la promoción. Bien. Pero Vale. también ya en su momento estaremos Así que comunicando. Cuando esté junio, cerrado, fecha a sí. confirmar, Fede, se va a Ya está abrir una confirmado. inscripción Sí, ya para está poder confirmado. participar Cuando de tengamos este todo recorrido. cerrado, vamos a avisar en todas las redes sociales de la municipalidad. Correcto. Y también se va a compartir el link para que puedan inscribirse en el formulario de Google. ¿sí? Bien. Es bastante sencillo, se puede hacer de celular o computadora, así que Bien. ¿Es el Invitamos- mismo recorrido que hicieron anteriormente? Sí. Bien. Sí. así es. Sí, por ahora estamos trabajando con el mismo porque también nos parece, teniendo en cuenta esto que decías vos, ¿no? De que a veces desconocemos la historia. De pronto, Sí, si vamos claro. pasando rápidamente de un recorrido a otro, es como que nos gustaría por ahí poder estabilizar esta propuesta
Seguro. Que más Y llegar gente la a más conozca, gente, no totalmente. solamente a los que ya Sí. participaron de esta actividad, tal sino cual. mucho más Sí, público que más todavía se gente lo ha la perdido, conozca, se animen. Claro. Por ahí también es como que en las actividades de la ciudad a veces no nos animamos, vamos afuera, como vos decías, y hacemos los recorridos Sí. históricos de Córdoba, de Buenos Aires. Sí. Pero está bueno esto de poder, bueno, a ver qué pasó en este edificio, qué es lo que se hacía antes, cómo fue el origen, ¿sí? De la primera escuela, como te decía hoy, de la ciudad, ¿sí? Si bien había una escuela privada, en ese momento es la primera escuela fiscal a la que tenían acceso hijos de peones de las estancias de la zona o de familias que no podían pagar de pronto una escuela. Entonces, ese origen, ¿no? De que justamente nos fue constituyendo como sociedad y fue creciendo la ciudad lentamente a través de los años, ¿no? Es apasionante, ¿no, Steffi? ¿Cómo nace esta vocación por investigar ustedes? ¿Por invitación del municipio para para la historia de Wiesenthal? Allí empezó y bueno, esto los motivó seguramente para continuar, ¿no? Con esto Opciones, que nos están ideas, contando ahora. hay un montón. Todo lleva su tiempo, su organización. Por ahí como Rosy, sabemos, ella es profe de historia, yo soy Claro. profe de nivel inicial, Sí. cada una con su trabajo. Y esto lo hacemos en los momentos que podemos, los fines de semana, a la noche, a veces a la madrugada, por teléfono, presencial. Es algo que a las dos nos gusta, pero más allá de eso, digamos, sí, fuimos contratadas como para comenzar. Creo que esto es como el inicio, Sí. una puerta abierta para comenzar a trabajar en todo lo que es la historia, dejar registro, dejar organización. Exacto, es muy valioso para que que eso las lo- futuras generaciones... Eso por ahí es el producto final, Claro. sería que es también lo valioso, además de todo lo demás, pero es lo más valioso porque es información que va a quedar Claro. verídica. Exacto. Así que la verdad que está bueno porque para futuras generaciones ya no va a estar tanto esa incertidumbre de Claro. qué pasó acá, ahora se va a hacer. La idea es comenzar con eso y seguir un camino más largo. Totalmente, totalmente. ¿Y hay un método de investigación, Rosy? Sí, para- la historia tiene como Claro, ciencia, sí. tiene su propio ¿Se método puede de aplicar en este investigación. caso? Sí, totalmente. Ujú. Es necesario porque Sí. la única forma de construir, reconstruir el pasado justamente es, bueno, lo que te decía hoy, la búsqueda de fuentes. Claro. Es primordial poder hallar esas fuentes, ¿no? Obviamente que después uno va analizando con criterios de ver con certeza si la fuente es o no confiable, va Sí. contrastando y después se produce justamente un texto, una producción. Totalmente. Que en realidad lo que nosotros hicimos justamente es un guión que nos permite ir explicando justamente a partir de esa investigación. Hilvanando la Sí, historia, sí. claro, pues si no es pura información suelta. Sí, sí. Tenemos datos sueltos, ¿viste? Pero Totalmente. lo interesante Sí, es sí, esto, sí. poder, Sí. poder reunir toda esta Sí. información. Sí, y otra cosa que por ahí quería, teniendo en cuenta lo que decían los chicos, esto de poder pensar que también trabajar con niños, ¿sí? Es poder conocer y reconocerse como parte de esa historia. Claro. Y una forma de mejorar ese desconocimiento cultural, social, que muchas veces uno se encuentra, es empezar también con los niños, ¿sí? Si bien nosotros apuntamos en los recorridos a cualquier tipo de edad, la propuesta de que el municipio trabaje con las instituciones en este tema y les ofrezca esta posibilidad de conocer una parte de la historia de Ramírez, de estos 5 lugares en este momento, tiene que ver con eso, o sea, cómo construimos el pasado. ¿Sí? Y justamente, si no lo hablamos, si no generamos los espacios, si no creamos el momento, imposible que podamos reconocernos y conocer el pasado. Así que es como que tenemos 2 niveles de recorrido, ¿no? Y los 2 son importantes, el adulto, el joven, el adolescente y los niños. ¿Sí? Es la única forma de lograr eso que vos decías hoy, que por ahí hay un desconocimiento, ¿no? De lo propio. Sí, totalmente. Y lograr rigurosidad es lo más difícil. Sí. Ser rigurosos y no faltar a la verdad Sí, sí, también sí. con la investigación. Por eso, si la historia es una ciencia, como Claro. decíamos, por ahí puede ser un vocabulario trillado, lo que estoy diciendo, una idea trillada, es así. pero la objetividad así. te lo da justamente la búsqueda de fuentes, contrastar las fuentes, Exactamente. ¿sí? Analizar esa fuente, ¿sí? Porque puede haber, obviamente, por ahí información falsa, o lo que conocemos que en esta esquina pasó tal cosa, este edificio fue tal cosa. Pero ¿qué fuente tenemos para constatar que ese edificio funcionaba
tal institución o se realizaron X acciones. Entonces, por eso la fuente es importante. Una gran oportunidad de recuperar todavía parte de nuestra historia. Totalmente. Lo que podamos, ¿no? Sí. Lo que se consiga. Sí. Hoy, mira, antes de empezar hablamos de Servando Fonseca. Qué poco sabemos de Servando Fonseca, que fue el primer intendente de la ciudad, ¿no? Pero decíamos, es un apellido que no es común en la ciudad de Ramírez. No hay Fonsecas en este momento, no sé, yo desconozco No, si hay que yo algún sepa, vecino de este no, apellido, no. ¿no? Pero aparte Ramírez estaba poblada por muchos judíos en su momento. Sí. Y después por muchos descendientes de alemanes del Volga. Y qué curioso que Fonseca haya sido el primer intendente de la ciudad, ¿no? A uno le entusiasma la idea de poder dar con alguna Totalmente. información vinculada Sí, con esto. sí, Y es tan totalmente. difícil, Sí. tan difícil. Sí, sí, inclusive en el libro de Chor él habla de otros inmigrantes, ¿no? Que Claro. por ahí uno se queda en los alemanes del Volga. Sí. Ahora que hemos un poquito descubierto más de rusos judíos, se habla un poquito más de ello, quizás se los menciona más, pero hay otros inmigrantes procedentes de otros países que por ahí no se mencionan tanto, ¿no? Claro. Así que no, re interesante poder pensar desde otro lugar, ¿no? Quiénes son los que habitaron en el siglo XIX justamente la ciudad, ¿no? Totalmente. Profes, gracias por la visita. Bien, ha sido un gracias. placer. Fede, lo mismo. Cuando Un gusto. esté la inscripción abierta, nos avisan, por favor. Avisamos por las redes. Sí. Yo quiero mencionar algunas cositas por ahí que tienen que ver con las personas que colaboraron. Sí. Más allá que el equipo de cultura siempre estuvo con Walter full time. Sí. Facundo Boerio, que es quien por ahí siempre ha estado con la parte de diseño, de videos. Bueno, Fede, que siempre ha estado atento en cada salida, estaba ahí con el teléfono y atento a resolver. José Princich, que también fue parte de estos recorridos. Y Joaquín, que de su lugar también de oficina ha estado colaborando con todo lo que es ir cerrando todo lo que es el tema fotografía, videos. Así que bueno, el equipo completo por ahí ha estado trabajando y colaborando con nosotros, que también es necesario el trabajo en equipo, ¿no? Y después, bueno, a Carmen Sosa, que ella sin ningún problema se integró para hacer, como te contaba hoy, su presencia en la Escuela 13, ¿no? Claro. Para nosotros, que ella esté, fue fantástico porque fue quien escribió el libro La historia de la escuela y personificó justamente el rol que ella tuvo en ese lugar. Y además la pasión con lo que Total, lo tal cuenta. cual. Es, Y fue una es un sorpresa, plus. fue una sorpresa para la gente que Sí, encontrarla sí. allí, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, y por ahí, perdón, también agradecer a la comunidad, a los directivos y a los docentes de la Escuela Alborada, porque decimos que fueron los primeros valientes que Sí, solicitaron este sí. paseo, y la verdad que fue muy gratificante para nosotras poder compartir ese momento y obviamente, como estábamos contando, invitar a las demás instituciones a que puedan realizar Exactamente. este paseo cultural e histórico por la ciudad. Un placer enorme. Gracias Muchas por la gracias. visita. Gracias a Muchas vos. gracias por venir. Cerramos con loterías y cotizaciones.